Continuamos en FM Ciudadela 88.7. Estás escuchando Radio Ateneo. Ya en el último bloque del programa recibimos a la profesora y a la escritora María García Marichal. Bienvenida, María García. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a ambos. Y para mí es un placer y un gusto y volver a verte. Es además un gustazo para mí. Sabes que sí, hacía meses que no nos veíamos. Muchos meses que no nos veíamos. Así que vamos a presentarle a María de los Ángeles. Ella nació un 2 de diciembre en Canelones y vivió en Los Cerrillos, donde estudió hasta su graduación como profesora de geografía en el año 1985. Como escritora empezó mucho más tarde. Sí. ¿No? Sí. Acá menciona el 2011, ¿puede ser? Exacto, allí comencé a editar. Ahí hay varios, literatura breve, narrativa breve, ¿no? Obras de distintas, publicadas en distintas revistas, dice, tanto en Uruguay como en la Argentina. Varios libros, siempre cuentos. Siempre cuentos. Y hoy nos presenta Alter Ego, una novela. Mi primera novela. La primera novela. Una novela interesante que nos sugiere mucho desde la contratapa, ¿no? Porque dice, ¿qué sucede cuando duermo? ¿Qué pasará cuando muera? Y si trascendemos en una eterna espiral que nos lleva de vida en vida, si el olvido no forma parte de esa peregrinación, si recordamos, si sorpresivamente nos encontramos en otro ser, en otro espacio, hasta en otro tiempo, ¿qué pasará con nosotros, ¿no? Y siguen las interrogantes sobre Alter Ego. ¿Qué representa esta novela para vos? Qué linda pregunta. Alter Ego es una forma de transcribir, de manifestar las grandes dudas que creo que tenemos los seres humanos desde siempre con respecto a la trascendencia, si existe la trascendencia, cosa en la que yo creo. Lo hemos conversado otras veces, Daniel, y lo he conversado con todas las veces que he presentado la novela, y planteo que en ningún caso tiene ribetes religiosos, no tiene ningún tipo de plataforma de una fe religiosa, sino que es simplemente una manifestación ficticia de algo a lo que yo le tengo miedo, que puede provocarme temor. El hecho de decir, ¿qué sucede si yo trasciendo? Y resulta que o me duermo y despierto de pronto en otro, que es la esencia que tiene Alter Ego, justamente tiene que ver con el sueño, aunque el sueño tiene la ambivalencia de que puede ser la muerte. ¿Qué pasa si trasciendo? Pero la trascendencia es en otra persona, en otro ser humano, con características distintas, en otro lugar y hasta en otra época. Peor aún, o más, provoca más miedo aún. ¿Qué sucede si yo no olvido lo que fui antes? Entonces, jugando con esa fantasía, jugando con esa idea que a mí me atemoriza, me interesa, me provoca muchísimas interrogantes, porque creo en la esencia universal, creo en la trascendencia de la vida, pero ¿qué pasa si es así? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si mi vida se transforma en algo que yo no espero, pero sigo recordando lo que había pasado? Y termino en una espiral en la que no sé qué va a suceder la próxima vez. Sí, la novela plantea al menos 3 caminos, ¿no? Reencarnación puede ser, sí. Puede ser viajes en el tiempo, también pueden ser viajes astrales. Vidas, ¿sí? Vidas en mundos paralelos. Exacto, también. Exacto, vidas en mundos paralelos, porque dentro de este desconocimiento que tenemos nosotros del cosmos en sí mismo, porque es el cosmos, más allá de que conocemos cada vez más, nos damos cuenta de que sabemos cada vez menos, y pienso, por ejemplo, como profesora de geografía, en la inmensa cantidad de materia oscura que es lo más enorme que hay en el universo y que en definitiva sigue siendo un misterio. También es un misterio la vida en sí misma. Y recuerdo a Lavoisier y aquello de nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. Entonces, y es una máxima de Lavoisier. Imagínate que estamos hablando del siglo XVIII y seguimos pensando que la vida se transforma. Sabemos, por ejemplo, que los árboles tienen una vida conjunta, una vida hasta de memoria digamos, en la esencia del árbol.
que tiene que ver con el micelio que lo sostiene, que es toda la parte subterránea de las raíces con los hongos, con los microorganismos. Somos, de alguna forma, todos descendientes de las primeras formas de vida, haya sido cual haya sido ella, sea una panspermia, sea una vida evolucionada a partir del caldo de cultivo de los océanos. Entonces, ¿hay dudas de que trascendemos de alguna forma? Yo creo que no. ¿Qué típico será esta novela así de este tipo? Creo que las mismas preguntas que yo me hago siempre, porque profesora de geografía y todo, por lo tanto trabajo en la ciencia, todo lo que es espiritual y todo lo que es, digamos, que tiene que ver con la esencia del humano, a mí siempre me motivó. Y otra de las cosas que también me empujó, me impulsó a crear esta novela, fue el hecho de que quería crear lo que decía recién Daniel, universos paralelos posibles o imposibles, pero en este caso son posibles. La voz narradora no es la protagonista. Todavía no sabemos quién es la protagonista. Quiero aclarar que esto es un díptico que viene en camino, Absentia, que será el próximo, que tal vez el año próximo pueda editarlo, y que de alguna manera concluye muchas de estas historias. Pero la voz narradora te presenta la historia y vos crees en el primer capítulo, en la primera parte, que bueno, que la voz narradora es quien protagoniza esta historia, y no es así. La voz narradora está justamente narrando sobre algo que una esencia que no se percibe realmente, pero que va viviendo vidas. Tiene un inicio aparentemente, tiene un inicio que lo plantea, pero va viviendo diferentes vidas, y no vidas completas, sino momentos. Por eso se duerme y de pronto tiene miedo de dormir, porque de pronto aparece en un lugar diferente, en una persona distinta, en un género distinto y hasta en un tiempo diferente. Y eso me pareció apasionante. Me divertí mucho, pensé mucho, me emocioné mucho cuando escribí esta novela. Tú mencionabas que te podía infundir temor que te pasara una cosa así, pero ¿tuviste alguna experiencia de índole paranormal que te llevara a considerar este tipo de cosas? Qué interesante plantearlo así, Daniel. Vos sabés que yo me creo una persona que busca permanentemente mejorar. Considero que el humano es perfectible, somos una especie perfectible, no lo demostramos mucho, pero lo somos, y considero que podemos perfeccionarnos como personas y como especie hacia un futuro mejor. ¿Qué sucede? Esa misma forma que tengo, que yo te explicaba a vos, que es el de estar pensando, el siempre estar pensando y siempre estar indagando en la parte intelectual, en la parte histórica, en la parte espiritual del humano, aunque consideres que el espíritu y el intelecto son la misma cosa, que hay gente que considera que es así y está bien. Me pasa lo siguiente, he tenido situaciones esporádicas, raras, en las que a veces me he sentido muy premonitoria. No necesariamente en sueños, pero sí en situaciones, en sensaciones. He tenido algún sueño premonitorio también. Y eso no voy a negarles, que eso a mí me asusta. No quiero tener ese don. ¿Siempre te pasó? Desde que era niña, pero rara vez, es decir, contadas ocasiones desde mi niñez. Sucede que eso te atemoriza, porque cuando vos te das cuenta que aquello que soñaste o aquello que percibiste o aquello que sentiste o que de pronto fue un flash en tu mente, sucedió o con esa persona pasó algo o en ese suceso se dieron determinadas cosas, eso te perturba, es perturbador. Siempre digo que hay algunos de estos, sobre todo en los sueños o en las sensaciones, que han sido perturbadores, porque por ejemplo tienen que ver con una muerte, o tienen que ver con un desastre, o tienen que ver con una situación de quiebre en algo, y eso me perturba y me asusta, sí. Como te digo, no es algo que yo maneje, sino que es esporádico, que se da de una manera, digamos, espaciada, afortunadamente, en el tiempo, pero que es
muy removedora, ¿no? Sí, Muy removedora. contanos un poco sobre la tapa de la novela. Hay dos modelos que están en una posición, para aquellos que no están viendo el libro, ¿no? El libro está en todas las librerías de Montevideo y Y en el también del interior país. también, sí, Sí. sí, en el interior del país. Hay dos modelos que están en distinto plano, como en un Edén, un lugar mágico, muchas hojas, muy colorido, y las manos parecen que están a punto de tocarse. ¿Qué significado tiene? Y no se tocan, ¿viste? Y no se tocan. Exacto. Contanos un poquito sobre ellas, porque son personas que tú conoces. Sí, son amigas queridas. La modelo del primer plano se llama Fernanda Ceballos, es profesora de biología, fuimos compañeras, somos muy amigas. Ujú. He trabajado con ella además en distintos grupos, porque ella trabaja además de como profesora de biología, trabaja en los laboratorios como preparadora y es referente de sexualidad. Entonces, con mis textos hemos trabajado con distintos grupos, suyos o míos o de otros profesores. Se llama Fernanda Ceballos. Está en segundo plano Chiara Capelli. Chiara Capelli y su hermana Luisa son de origen somalí, italiano-somalí. Ellas son como mis hijas, ahora están viviendo en el exterior. De alguna forma Luisa y Chiara son con mi hija mayor Micaela, son como hermanas. Y bueno, son parte muy importante de mi vida. Por eso también las elegí dentro de mis afectos. En el caso de Fernanda, está representando a Gertrude. Gertrude es una mujer que vive en un momento, es una de las vidas, ¿no? de esta esencia que va trascendiendo. Es uno de los espacios de la vida, porque no son vidas completas, que vive en Languedoc, en la región de Languedoc, en plena medioevo. Es una mujer que llevará, cuando ella despierta como Gertrude, cuando esta esencia que viene transmigrando, despierta como Gertrude, trae una cantidad de aprendizajes que recuerda y va a tratar de hacer algún cambio en el lugar donde está. Cada uno de esas vidas o de esos espacios vitales van a intentar modificar en algo para bien el espacio en el que viven. Entonces, Fernanda tiende la mano hacia atrás y Chiara, que está en segundo plano, tiende la mano hacia adelante buscando de alguna forma su verdad, su esencia, lo que pasa en su vida. Chiara representa a Magdalena, que es una de los primeros personajes, es una dominicana que vive en la agricultura, que vive en el espacio interno de República Dominicana y vive de la agricultura con su compañero y que va viviendo determinadas cosas recordando su vida anterior. Cuando Magdalena se duerme y despierta como Gertrude, va a ser sumamente, movilizador eso. Va a ser trágico en primer lugar verse en esa situación, pero además en una época tan diferente. Entonces creo que lo que traté de hacer en este jardín, que es el jardín de mi amiga Beatriz Apolonia, que es un jardín maravilloso, tienen las piedras como un mundo paradisíaco entre los muros que lo rodean, fue intentar demostrar lo que está buscando esa esencia. Está buscando la continuidad, pero está buscando también salir. Está buscando su pasado, tratando de alguna forma de saber qué pasó con su pasado y qué va a pasar más adelante, que es una de sus grandes intrigas, de los grandes enigmas de su vida. Pero no llegan a alcanzarse, porque en este libro, por lo menos, todavía no sabemos en el otro, en Absencia, no llegan a tocarse, no llegan a entender qué es lo que está pasando. Sí están viviendo con los recuerdos, con la carga de recuerdos y tratando de hacer algo, de cambiar. Y también, sabes que de alguna forma trata de ser una denuncia a la desigualdad. Sí, todas las historias refieren a los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Trampa, Mañana en la plantación, Rafael, Entre murallas, El cruzado, Partida, Barro, Los recaudadores, Taiga. O sea, hablamos de lugares, hablamos de problemas, de tensiones sociales, La aurora, Túmulo de piedras, El valle, Muerte, El límite, El mar. Los títulos son contundentes, son cortos,
las historias son muy vastas, muy profundas. Santiago, ¿qué opinión tenés con respecto a lo que trata este libro? No sabemos si es reencarnación, vidas pasadas, si viajes en el tiempo. ¿Qué te merece toda esta atmósfera que Me parece está en el libro? creo, ¿no? Que se está apostando directamente a lo que varios seres humanos nos hacemos preguntas a diario. Tal cual. No le podemos dar un rótulo de reencarnación, como tú decías, pero es algo que está presente en nuestra vida, en nuestra sociedad uruguaya, en general, uruguaya, ¿no? Saber qué es lo que está pasando o con qué nos vamos a encontrar. Exactamente. Esa es la idea que tengo yo. Es así, es así. Como que, bueno, en estos tiempos tan difíciles, y el ser humano sin duda busca respuestas. Y busca respuestas que trasciendan a su realidad. Exacto. Entonces, sí, Santiago, es una forma de buscar, y quiero recordarlo, yo, por ejemplo, personalmente, me considero una persona que está cultivando su espíritu y está buscando su realidad, pero no estoy de ninguna manera fundamentando mi novela, ni fundamentando la segunda novela, que es lo que forma el díptico, en una forma de creencia. Pero creo que de alguna forma cada comunidad humana, cada sociedad, cada fe tiene incorporado algo de la trascendencia, tiene incorporado algo. Exacto. Yo estoy convencida, Santiago, de que eso que vos decís es así, que hay algo en nuestro ADN, como la memoria del pasado. Cuando hablamos de vidas pasadas, yo siempre digo, como científica, como persona que trabajó la ciencia y trabaja la ciencia, porque yo sigo trabajando, investigando por mi cuenta y estoy estudiando por mi cuenta antropología histórica, me encanta, y la geografía es mi pasión. Fui 42 años profesora de 41 años, una feliz profesora de geografía, muy feliz en el aula. Yo no me atrevo a afirmar que sí, qué puede ser y qué no, qué es sí y qué no. Claro. No puedo decir, no, vamos a trascender como el espíritu, no, vamos a reencarnar, no sabemos. Nadie volvió para contarlo. Entonces, y otra de las cosas, volviendo al ADN, Santiago, Daniel, creo que hay una pregunta que yo siempre me hice desde que era muy chica. Daniel sabe algunas cosas muy personales que yo le he contado, algunas cosas que he vivido desde que era muy chica y más grande, porque se lo he contado, somos amigos, pero me hago la pregunta desde que era muy chica, preadolescente. Nosotros creemos que hay un más allá, que hay una vida después de que nos vamos de este plano, desde que morimos, de que desaparecemos como materia, porque tenemos la necesidad de creer o porque tenemos, desde que somos una especie con una inteligencia en proceso, que eso, digamos, como que eso está incorporado a nosotros en nuestros genes. Es decir, no que creemos porque queremos, sino que creemos porque ya lo tenemos incorporado como algo propio de la especie. Por ejemplo, no puedo dejar de pensar en que lo primero que el humano leyó para entender lo que lo rodeaba en la tierra fue el cielo. Que lo primero que el humano buscó fue entender qué pasaba allá tan lejos. Que lo imaginaba de distintas maneras, pero que de alguna forma siente que es allá donde quiere llegar, más allá del plano en el que está. Entonces, aquello de creo porque tengo necesidad de pensar, o creo porque realmente tengo esa fe incorporada en mí desde que mis ancestros empezaron a caminar sobre la tierra, sobre la superficie terrestre, vamos a ser más geográficos. Pasa por ahí. Y el ADN para mí es eso de memoria. Y estoy convencida que esas memorias que nosotros consideramos como memorias pasadas o vidas pasadas son las que han quedado en nuestro ADN y que fueron parte de nuestros ancestros. Estoy convencida de eso. La ciencia lo dirá en algún momento o rebatirá lo que estoy diciendo de manera contundente, pero es para seguir analizando. Sí, de todas maneras, esta novela Alter Ego
tiene esta manera de entenderse, pero también, como lectores, nos lleva a ponernos en el lugar del otro. Exactamente. Porque acá estas vidas que van pasando de capítulo en capítulo, van pasando también de época en época. O sea, pasamos por la prehistoria, por la Edad Media, por el futuro. También refiere a distintas realidades sociales. Entonces, distintos sexos. Claro. O sea, ¿cómo yo, porque acá el personaje, que no sabemos quién es, como decía la autora, se despierta un día y es un hombre de 80 años, o puede ser un adolescente, o puede ser un hombre, una mujer, puede ser un niño, y con esos ojos, con esa experiencia que en algún momento tuvo o va a tener, y con la que tiene que decodificar rápidamente lo que va a pasar en ese día, en ese medio, con calor, con frío, en la prehistoria, creo que no sé si lo nombré o no. O sea, cómo se resuelve una vida en un contexto tan diferente al que cuando abre los ojos aparentemente traía. Claro. ¿No? Entonces nos lleva a eso, a ponernos en los zapatos del otro. En la piel del otro, exactamente. Sí. Vos sabés que para mí eso fue muy importante también en el momento de escribirlo. Fue muy, muy hermoso para mí escribir esta novela, como estoy escribiendo Absencia con enorme pasión. Me encantó escribirla. Me salí de mis parámetros, de mi marca de estilo natural, que es principalmente lo costumbrista o el realismo mágico, pero siempre relacionado con la costumbre, con el pueblo chico, con digamos, la zona de la que yo provengo, aunque esté modificada, pero me interesaba sentir lo que puede sentir. Una mujer que de pronto está trabajando en un clima tropical en la tierra y que vive en una sociedad en la cual la mujer muchas veces es menospreciada y tiene que hacerse valer. Claro, ella viene con una experiencia anterior, viene con una vida vivida, aunque sea una vida joven, pero viene con una vida vivida. Entonces, decodifica, como decís vos, decodifica, tiene que mantener la cordura, que eso es lo primero que tiene que hacer, mantener la cordura, que no es fácil, supongo yo que no debe ser fácil en esa espiral, digamos, de transformación. Tiene que mantener la cordura, tiene que decodificar y tiene que obrar en consecuencia, pero además tiene que dejar algo, tiene que dejar una huella, porque cuando ella se da cuenta de que durmió y en el sueño, que ella no sabe si murió o no, piensa que estaba soñando y que esa es su nueva realidad, va a tener que vivir con eso y va a tener que tratar de hacer un cambio. Y cuando la pobreza es enorme o cuando la opresión por parte de otros es grande, o cuando existe un autoritarismo que no permite que los demás decidan por ellos solos, esta vida nueva va a tener que actuar, va a tener que obrar. Y va a tener que obrar sea cual fuere la consecuencia. Entonces va a correr peligros, pero va a tratar de dejar su huella. Y quise de alguna forma también redimir, hacer una redención. Yo considero que los humanos podemos redimirnos, podemos hacer cosas buenas para dejar. Entonces, lo que va a hacer ella o él en el momento que sea, va a tratar de cambiar. Y bueno, y el final, que es un final muy abierto, tiene que ver también con eso, con las flaquezas en las que podemos caer, porque no somos perfectos. Por más que vayamos aprendiendo, podemos tener situaciones límites en las que lleguemos a terribles momentos de decisiones muy difíciles. Entonces, es una novela, porque es una novela, no es un manifiesto, ni es nada, es una novela. Yo creo que es muy entretenida, que es fácil de leer, que es además muy dinámica y que trata de mostrar con mucha responsabilidad. Y eso es otra de las cosas que quise plantear. Para escribir esto, y vos lo dijiste una vez en algún momento conversando conmigo, yo investigué mucho, leí mucho, investigué lo más que pude las formas de vida, las distintas formas, hasta las formas de pensar en la época actual y en el tiempo
posterior, y hasta me proyecté hacia un futuro de acuerdo con, digamos, con lo que ahora conocemos. Entonces, me da la impresión de que eso también tuvo que ver con cómo me gustó hacerlo. Porque para escribir yo tuve que leer mucho antes. Y no me bastó lo que había aprendido como profesora de geografía, que además siendo docente o siendo el profesional que seas, tenés que estudiar toda la vida, hasta el final. Sí, sí. Y yo terminé mi carrera como docente y sigo estudiando, ¿no? Sí. Pero fue muy responsable la investigación. María, una pregunta. ¿Incursionaste en el campo de la biodecodificación? No, tú sabes No. que no. He escuchado a personas que lo han hecho y bueno, he conversado con profesionales que lo han hecho. Recuerdo a una profesional muy joven, una muchacha muy joven, con la que trabajé en un momento determinado, y me dijo lo siguiente: mira, que entró en la decodificación porque ella hubo un momento determinado en el que viajó a un lugar que ella desconocía, era la primera vez que iba a ese lugar, de viaje, de paseo, y cuando el avión estaba aterrizando, ella dijo: ay, bueno, por fin llegué a casa. Sintió que había llegado a su casa. Dice que fue una sensación tan extraña que se sintió muy insegura en su primer momento. Llegó a recorrer lugares que ella desconocía como si ya los hubiera visitado. Entonces hizo decodificación. Yo no lo he hecho, de pronto en algún momento lo hago, más por curiosidad que por otra cosa, porque además de esta señora, que es una profesional joven con la que trabajé, ha habido otras personas que me lo han contado. Justamente anteayer estaba conversando con una chica que fue bailarina del cuerpo de baile del Sodre, de ballet clásico, y que también había hecho la decodificación y que, bueno, se había encontrado con cosas muy sorprendentes, ¿no? Pero creo que también esas cosas que llegaron a mí fueron fuentes de información para que yo, digamos, me inventara todos estos mundos a partir de los que conocieron otros. María de Los Ángeles, ¿cuál fue de todas las historias que escribiste la que más dificultad te dio? La que más dificultad me dio fue la historia de Gertrude en Languedoc, porque yo puedo imaginar un futuro, ¿no? Como hago con Bian, que es otra de los personajes, que es también una chica. Puedo imaginar un futuro de acuerdo con los conocimientos que tengo del presente y con las proyecciones que puedo hacer investigando. Pero ir al pasado, a la Edad Media, al Medioevo, en una tierra tan particular como fue Languedoc, en la cual, digamos, hasta la parte idiomática, la forma de reparto de las tierras que hacían los señores feudales, la imposición por parte de los señores feudales y de la iglesia al pueblo, tenía que imaginar, tenía que tener en cuenta además la expectativa de vida, que la expectativa de vida, y como profesora de geografía lo he trabajado siempre, ha cambiado muchísimo. En aquellos tiempos una expectativa de vida muy baja. Entrar en lo que puede ser la mortalidad infantil, que después también aparece en otra de las historias. Que mueran los niños. Es una de las cosas que a mí más me constriñe, me hace pedazos. Pero había que plantearlo. Es decir, hay que tener en cuenta que era lo más normal del mundo que los niños murieran pequeños, que gran parte de la población muriera antes de los 5 años. Entonces, sin entrar en especificaciones ni entrar en juicios valorativos, porque el libro no los tiene, no hay juicios de valoración, salvo los que hacen los personajes, ni entrar tampoco en disquisiciones filosóficas, ni entrar en situaciones geopolíticas específicas. Yo tenía que trabajar de la manera más fiel posible lo que podía ser, por ejemplo, una mujer que tenía determinado poder porque era una artesana, porque era una tejedora, porque estaba dentro de lo que eran los privilegiados en ese momento histórico. Y ahí tuve que leer bastante. Me encanta, me gusta muchísimo investigar y leer historia me fascina, porque la historia y la geografía están tan ensambladas que el conocimiento es uno solo, pero la historia y la geografía están muy ensambladas. Entonces fue la que más me costó.
Decime, ¿y tus alumnos o exalumnos, cuando te ven como escritora y con todos estos temas, qué te han comentado? Bueno, vos sabés que yo tengo con mis exalumnos una relación muy intensa, de mucho afecto, gracias a Dios, gracias al cosmos, gracias a la vida. Una relación de afecto muy intenso. Lo sabrá. Los hay todavía que me dicen, porque vos me mandaste examen cuando yo estaba en segundo, porque vos me mandaste examen cuando yo estaba en tercero. Mira ellos les encanta esa faceta, les encanta esa faceta. Incluso muchas veces nos juntamos en algún lado, en alguno de los liceos a donde ellos acudieron, o nos juntamos incluso en mi casa a veces con algunos de mis exalumnos. Hay un grupo que se pusieron los de siempre, porque vienen siempre, cada tanto vienen, pero son los de siempre, a almorzar en casa, y ahí nosotros indagamos en mi literatura, ¿no? O incluso otros escritores. Yo además trabajo en radio y entonces Sí, tengo también. mucha actividad por ese lado, mucha interacción. Pero ellos me ven como si yo fuera una estrella de rock. Nada tan lejos de la realidad, pero ellos me ven como alguien que, la profe es escritora. Y yo quiero aclarar que muchos de ellos a mí me han sorprendido escribiendo cosas que a mí me maravillan. Entonces, una de las cosas que pasa es que afortunadamente unos cuantos de ellos han elegido una carrera, y ser escritores como una carrera también. Uh-huh. Y otra de las cosas que tengo muchos, ayer, por ejemplo, hoy de mañana me llegó un mensaje de un exalumno mío que ya hizo unos años de universidad, que dijo, quiero que sea profesor de geografía, como vos. Entonces, cuando a mí me llegan ese tipo de cosas, quiero ser profesora o profesor de geografía, quiero escribir, ya es para mí como algo que me nutre muchísimo. Claro que A mí sí. me emociona mucho, te podrás imaginar que para mí es una emoción enorme. Cuando yo hago una convocatoria en un liceo o en una chacra, como hicimos cuando presenté Alter Ego, o en un salón o en un club o lo que fuere, y aparecen mis alumnos, mis exalumnos, para escucharme leer o para ver mis libros, o los compran, o van a una biblioteca a leerlos, porque yo he dejado muchos en los liceos, en las escuelas, lógicamente. Para mí es grandioso. Y siempre recibo esa energía linda. Qué bueno. Porque además, claro, yo me enfoqué, nos enfocamos con Santiago en el libro, porque queríamos justamente saber todo esto de parte de ti. Y poco dijimos de lo mucho que haces en la cultura, ¿no? Porque formás parte de lo que es la movida en Maldonado, de las dos orillas, Encuentro de las dos orillas. También estás en la prosecretaría de la Asociación Uruguaya de Escritores. Estás en 1 o 2 programas de radio. Sí, estuvimos juntos en un programa de radio. Sí, estuvimos juntos en un programa de radio. Un par de años. Y nos queda un minuto. Y nos vamos con esto nada más. Y también tiene María García Marichal un gran trabajo realizado en el Centro Cultural Carlitos. Exacto. Donde eso es para otro programa. Es que es para otro programa, porque además vamos a tener unos invitados, y después los vamos a invitar a ustedes, por supuesto, de lujo. El Centro Cultural Carlitos, que tiene un equipo de gestión que está encabezado por Josefina Trías, la actriz Josefina Trías, y invitados. Y nos vamos. Porque ya viene el otro programa, así que gracias por estar allí. Gracias a María. ustedes por la invitación. Un gran abrazo a toda la gente. Chau, chau.